Muy buenas tardes compañeros, hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar el lenguaje JavaScript. Esta es la primera parte de 4 partes que realizamos como tarea. Bueno, vamos a comenzar con la sintaxis básica del lenguaje JavaScript. Vamos a hablar del punto y coma. El punto y coma siempre se utiliza para diferenciar las sentencias, es decir, para separar una sentencia del resto de todo el contenido del código, ¿no? En JavaScript no es obligatorio utilizar punto y coma, sin embargo es recomendado que lo utilicemos. Ahora vamos a hablar de las variables. Todas las variables vienen declaradas por la variable var, independientemente del tipo de datos que almacenen. Como sabemos, en lenguajes de programación utilizamos los tipos de variables de entero, flotante, doubles, chars y strings. Aquí solamente asignamos un tipo var para definir una variable. Podemos dejar la variable vacía o asignarle un valor justo después de ser definida. Los voy a explicarles del tipo de variable, aunque ya expliqué que para definir una solamente necesitamos utilizar la palabra reservada var. Una variable puede ser numérica, obviamente se asigna un valor tipo numérico, o una operación matemática, la respuesta de esa operación matemática. Un texto, se le asigna un dato tipo string, una cadena de caracteres, poniéndole entre comillas simples o comillas dobles. Existen las variables booleanas, que simplemente se asigna a una variable dándoles el valor de true o false. Existen vectores, que no son nada más que los arreglos. Se puede declarar luego o asignar los valores directo después de declararlo. Podemos también declarar objetos y definir las variables del objeto entre corchetes, y los nulos, que literalmente es una variable vacía. Var, el nombre, y tipo es igual a null, está vacía. Para realizar comentarios en el lenguaje JavaScript podemos utilizar la doble barra en una sola línea para comentar, o podemos utilizar el barra asterisco entre varias líneas para poder comentar. También podemos aquí identificar los distintos operadores que se utilizan para las distintas operaciones lógicas y relacionales que realizamos dentro del lenguaje. Las comas, la asignación, lógicos, de igualdad de relaciones, sumas y restas, multiplicaciones, negaciones, llamadas de función, creación de instancias y miembros. Aquí podemos apreciar cada uno de los operadores que podemos utilizar, igualmente con operaciones de bit a bit, como suele hacerse en el lenguaje C y C++. Bueno, igual que cualquier lenguaje de programación, podemos definir distintas funciones. Podemos definir unas funciones tipo void o funciones que retornen una variable. Podemos enviar como parámetros. Las variables no es necesario definir como en otros lenguajes de programación el tipo de la variable al momento de definir la función para definir los parámetros. Bueno, ahora vamos a hablar de las sentencias condicionales. Vamos a comenzar con la sentencia if-else. Es igual que en el código C o Java. Bueno, vamos a hablar de las sentencias condicionales. Vamos a hablar primero de la sentencia if-else. Se utiliza igual que en el código C o Java. Escribimos if, que es la palabra reservada para el tipo de función, entre paréntesis la sentencia lógica, que vamos a verificar si se cumple, entre corchetes la acción a realizar si esta sentencia lógica se cumple. En el caso de que se cumpla, se ingresará dentro de los corchetes y se ejecutará esa sección de código. De igual manera, podemos agregar la sentencia else, que básicamente ejecuta una sección de código en caso de que no se cumpla la sentencia lógica. Vamos también a hablar de switch. Switch es una sentencia lógica que permite, teniendo en cuenta una opción, activar una parte de código específica. Dependiendo una variable que reciba el código, puede verificar distintos tipos de casos, y si un caso es idéntico a la variable obtenida, ejecutará la sección de código a la que cumpla ese caso. En caso de no existir, hay una sentencia llamada default que ejecuta una línea de código que está predefinida para todas las opciones que no hayan sido pensadas. Bueno, vamos a hablar de la sentencia de repetition for, que es igual que en el código C o Java.
que no es más que un segmento de código que permite repetir una sentencia tantas veces hasta que la condición que hemos preparado se cumpla. Es igual que en el código for. Definimos una variable, la sentencia for con su palabra reservada, y vamos aquí en este ejemplo vamos a ir aumentando el valor de x mientras i sea menor que el número 10, y vamos a ir aumentando i de 1 en 1. Vamos también a hablar de la sentencia while. Esta sentencia ejecutará una acción mientras su condición se cumpla. Dentro de esta sentencia tendremos que parar, o sea, haciendo que la condición se deje de cumplirse, si no se creará un bucle infinito. Aquí tenemos el ejemplo. Definimos una variable x igual a 1 y mientras x sea menor a 10 va a aumentar el valor de x. O sea, cuando x lleva el valor de 9 va a salirse del while, va a salir de la sentencia de repetición. También existe la sentencia do while. Esta sentencia se ejecuta una vez siempre. También tenemos la sentencia do while. En este tipo de sentencia vamos a entrar a la sección de código siempre por lo menos una vez, y se va a ejecutar tantas veces como se cumpla la condición. O sea, mientras se cumpla la condición va a seguirse ejecutando, pero siempre se va a ejecutar una sola vez. Muchas gracias, hemos visto las partes básicas de cómo utilizar el lenguaje JavaScript.